Oli Oli y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Catalina Braverman y hoy vamos a estar haciendo un Q&A donde voy a responder todo sobre las páginas matutinas, el camino del artista, todas las dudas que me estuvieron dejando por Instagram porque les dejé una cajita de preguntas. Entonces decidí hacerles un videíto de YouTube un poquito más largo en donde yo me podía explayar con las respuestas para si ustedes se pueden sacar todas las dudas, todas las preguntas, porque como bien saben también estamos haciendo un reto de 26 días por Instagram y por TikTok para que todos los días ustedes escriban sus páginas matutinas. Sin más preámbulos, empecemos con el video. La primera pregunta que elegí para contestar es esta que dice: hola, yo inicié pero no pude ser constante, mi horario no me lo permite, eso digo yo. Lo que yo quiero decir con esto es justamente lo que esta persona puso acá, que dice eso digo yo. Muchas veces, y lo he dicho también por acá, la principal excusa que nos ponemos para no escribir las páginas matutinas es la falta de tiempo. Y acá lo he dicho también muchas veces en otros videos, es ¿a qué le estamos dando prioridad en nuestra vida? Porque el tiempo se hace. Cuando queremos hacer las cosas, nos hacemos el tiempo para poder hacerlas. Entonces, te pregunto, ¿qué prioridad le estás dando vos a tu salud? ¿Qué prioridad le estás dando vos a reducir tu ruido mental? ¿Te estás poniendo vos primera en un montón de aspectos o simplemente lo único que estás haciendo es llenarte de excusas para no mejorar? ¿Por qué? Porque estás cómoda como estás ahora. Y el tiempo es una de las miles de excusas que nos podemos poner. Podemos poner como excusa el tiempo, nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestro trabajo. Y acá les digo, las páginas matutinas no te van a llevar más de 10-15 minutos de escritura. Entiendo que a algunas personas les puede llevar más, otras personas les puede llevar menos, obviamente según si una persona escribe más lento o escribe más rápido, pero no te debería ni siquiera llevar más de 20 minutos escribir tus 3 carillas. ¿Cuántas personas a la mañana abren siquiera los ojos, ni siquiera se levantan de su cama y ya están con el celular scrolleando en Instagram, scrolleando en TikTok? Y les aseguro que ahí ya pasan más de 10 minutos. Entonces, levántense de la cama y en vez de estar scrolleando y estimulando su cerebro con información que no les va a hacer bien en la mañana, levántense y escriban sus páginas. Y dejen de poner como excusa que el tiempo no les alcanza. Porque en el caso de que tengas un trabajo que sí, que te tengas que levantar 5 o 6 de la mañana, son 10 minutos antes. Entonces, ¿qué estás haciendo también la noche anterior? Porque también pasa que me dicen, no, quizás no estoy scrolleando a la mañana ni bien me levanto, pero están scrolleando en la noche 2 horas en TikTok antes de acostarse a dormir, en vez de acostarse más temprano y poder levantarse más temprano a escribir sus páginas. De nuevo, esta rutina que yo les planteo, que son 10 minutos de escritura cuando se levantan, yo no les estoy diciendo que hagan 3 horas de me levanto y medito y salgo a correr y vuelvo y ducha fría y escribo. No, son levantarte y escribir 3 páginas. Y eso ha hecho que mi ruido mental y mi ansiedad se reduzcan prácticamente a 0. Y no solo me ha servido a mí, sino que le ha servido a un montón de otras personas. Entonces, por eso yo te planteo esto. Si vos realmente querés crear como hábito las páginas matutinas, deja de ponerte como excusa que no tenés tiempo. El tiempo se hace. Esta pregunta es bastante profunda y la siguiente es: ¿cómo encontraste lo que realmente te gusta hacer? Yo creo que también esta pregunta surge porque yo he contado muchas veces cómo yo he encontrado lo que realmente quiero hacer y cómo hacerlo a través de las páginas. Si no conocen bien como mi testimonio de cómo yo realmente empecé a encontrar la claridad, tengo en mi canal un video donde hablo de mi testimonio como más largo, pero más o menos se lo voy a intentar resumir acá. Básicamente la carrera que yo estudié y que terminé fue la de teatro musical. Yo toda mi vida me dediqué a hacer cosas relacionadas a lo artístico, bailar, cantar, actuar, hice muchos años danza, hice muchos años teatro. Entonces después, cuando me mudé a Montevideo para estudiar, efectivamente estudié una carrera relacionada a eso. ¿Qué pasó? Que cuando yo terminé esta carrera entré como en un momento de crisis de no saber para qué lado agarrar, porque ya de por sí mi carrera tiene 3 áreas. Entonces como que yo de repente me empecé a mezclar, empecé a contaminarme mucho del ruido externo, de las opiniones de los demás, y eso hizo que yo generara tal inseguridad y desconfianza en lo que yo estaba haciendo que empecé a hacer cosas que nada que ver tenían con lo que yo realmente quería hacer, simplemente porque veía a otros haciendo otras cosas y esas personas le funcionaba, entonces yo lo intentaba simplemente porque no quería decepcionar. Hasta que me cansé, tomé una decisión que realmente siento que vino de Dios, porque yo en ese momento ya no podía más, yo necesitaba hacer un cambio radical en mi vida. De ahí me mudé a Buenos Aires, empecé a estudiar y a entrenar full, y en ese momento fue cuando yo empecé todos los días a escribir las páginas matutinas. Y bueno, básicamente yo ahí volví a escribir las páginas matutinas todos los días, y a raíz de las páginas fue que yo empecé a conectarme con lo que realmente yo quería. ¿Por qué yo les insisto en que escriban las páginas matutinas? Porque a raíz de las páginas yo empecé a dejar de escuchar todo ese ruido externo, todo lo que
las personas opinaban sobre lo que yo hacía, todo lo que yo veía que a otros les funcionaban, y empecé a escuchar qué era lo que yo quería, qué era lo que Dios me estaba diciendo que haga, qué camino yo debía seguir. Entonces, yo ya sabía la cantidad de cosas que me gustaban, porque siempre me gustaron un montón de cosas, simplemente que esas cosas siempre se unieron como en un punto en común, que era la comunicación y que era el arte. El gran problema en ese momento era que yo no sabía ejecutar todos esos intereses de una manera que fuera auténtica para mí. Básicamente, como yo encontré lo que me gusta. Desde chica yo siento que siempre supe lo que me gustaba, pero en el momento en donde lo empecé a dudar o en el momento en donde me empecé a mezclar mucho y no encontraba claridad, las páginas fueron lo que a mí me dieron claridad. Escuchar lo que Dios me está diciendo, escuchar lo que en mi interior yo sabía que quería, porque ¿qué pasa? En nuestro interior siempre sabemos lo que queremos. Dios siempre nos está comunicando hacia dónde debemos ir. El tema es que estamos tan contaminadas con el ruido exterior, estamos tan contaminadas viendo la casa del vecino, el jardín del vecino, que no vemos y no velamos por nuestros propios intereses. Las páginas nos ayudan a escuchar realmente lo que nosotros queremos, prestarle atención y a raíz de eso tomar acción. Un poco linkeado a esta pregunta anterior, vamos con la siguiente que dice: ¿cómo empezaste con las redes? ¿Cómo editas? Yo empecé con las redes un poco como experimentación de todo este momento de crisis o este momento de tengo muchos intereses y no sé dónde ponerlos. Y de repente encontré las redes, siempre las redes me interesaron, siempre me interesó comunicar un mensaje, siempre me gustó la comunicación. Entonces, si ustedes ven mi contenido es mucho de hablar a cámara, no soy como mucho de tener mucha edición o tampoco hago tantos vlogs, excepto ahora que estoy como haciendo el reto de 26 días. A mí me gusta conectar con la gente como hablándoles, como si yo les estuviera mirando y literalmente hablando y teniendo una conversación con ustedes, y así me gusta hacer mi contenido. Yo empecé a conectar realmente con mi contenido ahora, este último tiempo, cuando empecé a escribir las páginas matutinas, porque empecé a hablar de un tema que me interesaba, empecé a ser, yo siento, auténtica, y empecé a hablar de cosas que realmente se sentían verdaderas conmigo, con mi ser, con lo que a mí me estaba pasando y con lo que a mí me gusta crear. Pero si no les miento, yo empecé con redes cuando arrancó todo esto de que terminé la carrera y empezó mi crisis de identidad. Bueno, un poco que ahí empecé con las redes y empecé como experimentación. Pero ¿qué pasaba? Al principio me comparaba demasiado y veía muchas personas que me inspiraban y por ahí tomaba mucho de su contenido, pero no buscaba como inspiración mía, como hacerlo a mi manera. Entonces al principio como que obviamente no funcionaba y tampoco a mí me terminaba de gustar porque no estaba siendo auténtica. Hasta 2025, en abril, mayo, que fue cuando empecé a hacer el contenido de las páginas matutinas, que yo realmente siento que empecé a crecer mi comunidad, que empecé a hablar de un tema que realmente me interesa. Y también algo muy importante, que si querés empezar a crear contenido, que crees contenido con la idea de ayudar al otro. Yo siento que al principio era como yo quería hacer cosas y era como muy egoísta el lugar en donde yo estaba creando, pero no le estaba aportando nada a nadie. O sea, yo estaba haciendo contenido demasiado yo, y no estaba como viendo, ok, ¿qué le estoy aportando al otro? ¿En qué lo estoy ayudando? Cuando yo empecé a hacer el contenido de las páginas matutinas, mi única función era, yo no quiero sacar nada de esto, quiero que esto que a mí me ayudó pueda ayudar al otro. Creo que también fue un trabajo bastante profundo que Dios hizo en mí y se lo agradezco de todo corazón, porque yo de verdad amo hacer este tipo de contenido, amo saber que más allá de si esto me da algún tipo de remuneración, mi remuneración es saber que otras personas esto les está ayudando, tanto como me ayuda a mí, tanto las herramientas del camino del artista como las páginas matutinas o cualquier cosa que yo pueda decir en un video que a una persona le pueda ayudar. Listo, como que también saqué de mi radar el tema de los números, de las estadísticas y el que no sé qué, y empecé a ver que todos esos números son personas que vieron mi contenido y no importa si los vieron 2 o los vieron 20.000. Y de hecho, cuando lo empecé a hacer de esa manera fue cuando mi contenido le empezó a ir mejor. Por eso yo siempre digo, escriban sus páginas, empiecen a investigar cuáles son sus dones y cuáles son sus talentos para que ustedes los puedan empezar a usar a su servicio, pero también al servicio de los demás, porque si no, ¿para qué estamos? Y después, ¿cómo edito? Yo edito muy simple en CapCut. La verdad es que me encantaría este 2026 ponerme a estudiar e investigar y ponerme como más profesional en el tema edición, pero siempre utilicé CapCut, o sea, nunca utilicé alguna otra herramienta. A veces edito de TikTok Studio, entonces es como que son las dos aplicaciones que yo uso para editar. Pero si ven mis videos, de nuevo, ninguno de mis videos tienen como tremenda edición. Porque de nuevo eso también está como muy alineado a mi persona y a lo que yo hago. Yo hago las cosas como muy simples, muchos de los consejos que yo doy como, las páginas te llevan 10 minutos y a veces puedes hacer como pequeños hábitos que no te llevan tanto tiempo para mejorar tu vida y mejorar tu rutina. Así también lo llevo a todos los aspectos. Es como que el contenido, saber que también cuando vos empezás a hacer contenido no necesitas tanta cosa, necesitas
un teléfono si lo tenés, necesitas a veces 1 hora de tu día o menos si querés hablar de un tema simplemente prendiendo la cámara y hablándole a la cámara. Entonces, nada, eso es lo que yo uso para editar. Después, Canva para hacer mis portadas de YouTube. Otra de las preguntas es, además de las páginas, ¿meditas? Yo medito, pero medito en las páginas. O sea, para mí, y también lo dice Julia en El Camino del Artista, las páginas son una forma de meditación porque son un momento activo, porque vos también podés meditar activamente, en donde vos estás quieta, en silencio, con tus pensamientos, con la voz de Dios, en mi caso, meditando en lo que me está pasando, meditando en lo que Dios está intentando decirme. Y te voy a leer también algo que dice en El Camino del Artista. Página 51 del Camino del Artista. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no estés familiarizado en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Página 52. Se medita para descubrir la propia identidad, que es un poco lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. El verdadero lugar que ocupamos en el universo. A través de la meditación alcanzamos y reconocemos al fin nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Dicho de otro modo, la meditación nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino además el poder para efectuar cambios expansivos en nuestra vida. Por eso es que decimos también que las páginas nos ayudan a accionar y a generar realmente cambios en nuestro exterior y en nuestra vida. Porque a partir de meditar en las páginas matutinas y de reconocer nuestra identidad en las páginas matutinas, empezamos a hacer cambios que realmente están alineados con lo que queremos. Otra forma de meditación que yo hago es leer la palabra, leer la Biblia. En este momento mi Biblia está en otro cuarto, por eso no la fui a buscar, pero también la tengo en físico y yo la prefiero en físico. Yo tengo la edición latinoamericana, si no estoy mal, pero también estoy leyendo la nueva traducción viviente y también la comparo con Reina Valera, con la The New Version, que la súper hiper recomiendo, también es la que yo uso como para hacer anotaciones y cosas. Pero sí, siempre medito en la palabra y medito en mis páginas. Son mi forma de meditación. Nunca a mí me sirvió como estar en mi cama cuando me levanto. La verdad que lo he intentado. Lo he hecho también años anteriores. No es algo que a mí me sirva. A mí me sirve como meditar en movimiento. Pero que sepan también que si ustedes ya están escribiendo las páginas, ya están meditando. Porque creo que nos han enseñado como que la forma de meditación tiene que ser eso, sentarme y estar en mi cama cuando me levanto, o estar como quieta, que sí, es una forma de meditación, pero hay muchas otras. Hay gente que medita en movimiento, no solo como lo estoy haciendo yo, sino literalmente ejercicio físico. Busca tu manera y si te sirve, bienvenida sea. Siguiente pregunta es, ¿cómo sostenés el hábito de hacerlo todos los días? Es algo que me preguntan un montón. Constancia y disciplina son como la base. Una cosa, eso se va creando con el tiempo, eso se va practicando. Yo antes de lo que les contaba de arrancar el 2025 escribiéndolas todos los días, ya había venido años anteriores que escribía las páginas, las dejaba, nunca lo hacía de una manera consciente, pero cuando yo entendí que las páginas iban a ser mi principal herramienta para reducir mi ruido mental y la ansiedad que yo tenía en ese momento, me puse mi objetivo de yo necesito estar bien, yo necesito bajar mi ansiedad, necesito bajar mi ruido mental. Esa era mi meta principal. Pónganse una meta que haga que ustedes todos los días se levanten y escriban sus páginas. Porque si ustedes no tienen un objetivo, no tienen una meta, no lo van a hacer. Porque no va a haber nada que los empuje a querer escribirlas. Cuando ustedes, después de un tiempo, vayan viendo los beneficios y los resultados de las páginas, obviamente que se les va a hacer más fácil escribirlas porque ya saben los resultados que les pueden dar. Es como cuando empezás a ir al gimnasio o a hacer ejercicio y querés modificar tu cuerpo. Los primeros días ya no vas a tener todo el cuerpo marcado y wow, qué bien me siento y cómo mejoró mi vida y mi salud. No, porque en 2, 3, 4 días capaz que no lo notás. Cuando pasan tipo unas semanas, un mes, 2 meses y empezás a ver como un cambio que vos decís, ok, empezás a ver el cambio, ahí te motivas más y cada vez es como que ya estás creando el hábito y cada vez te cuesta menos ir. Lo mismo pasa con las páginas matutinas. Yo sé que crear un nuevo hábito cuesta y por eso también hice el reto de 26 días que todavía está activo en mi TikTok y en mi Instagram para eso, para motivarlos y para ayudarlas a decir, ok, todos los días levantémonos y hagamos juntos el reto. Yo lo estoy haciendo con ustedes, más allá de que yo nunca he dejado mis páginas y pocas veces en el 2025 yo no escribí mis páginas. Hay días en que me levanto y no las quiero escribir, pero las escribo y soy constante y soy disciplinada. De hecho, hoy, que estábamos en el día 8 del reto, yo no tenía ganas de escribir las páginas. Yo me levanté y dije, ¿por qué tengo que sentarme a escribir las páginas? E igual lo hice y el reto también me sirvió de compromiso para escribirlas.
Y qué bien me sentí después de hacerlo. Qué bien me sentí después de hacerlo. Y yo eso ya lo sé. Llevo 9 meses escribiéndolo. Pero sé que hay gente que no lleva 9 meses. Que apenas lleva tipo una semana y muchas veces hacen una semana y lo abandonan. Constancia y disciplina para generar nuestros hábitos. Eso es lo que necesitamos. Y principal, un objetivo, una meta clara de por qué lo estoy haciendo. Y vamos con la última pregunta porque si no este video se me va a hacer larguísimo, pero saben que siempre pueden escribirme a través de mis redes que las tienen en mi cajita de descripción. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta me escriben y yo siempre estoy dispuesta a responderles. La última pregunta es, tengo miedo de escribir algo y que no coincida con lo que quiero escuchar. Esta pregunta me encantó porque fue algo con lo que yo estuve luchando y batallando en el 2025 y fue el hecho también de yo creer que quería algo y que necesitaba algo y que quería que esas cosas salieran como yo quisiera y de repente me encontré escribiendo las páginas y las páginas diciéndome revisa esto porque este sueño quizás no es lo que vos querés, simplemente lo estás haciendo porque lo estás viendo en otra persona. Chequea esto porque no sé si estás tan segura de que eso es realmente lo que vos querés. Muchas veces las páginas a mí me enfrentaron con ideas a las cuales de repente me generaron resistencia. Las páginas me han enfrentado con verdades que yo no quería ver. Porque lo he dicho muchas veces, los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios muchas veces no son como nosotros lo queremos. Pero efectivamente son mejor que lo que nosotros a veces pensamos que es lo mejor para nuestra vida. Entonces Dios a través de las páginas también nos enfrenta con esas verdades. Nos dice, ojo acá. O, esto no. Y muy bien a veces, como chicos caprichosos que somos, decimos, no, ¿por qué no puedo hacer esto? Tipo, yo quiero hacer esto. Y cuando empezás a escuchar y realmente empezás a obedecer, es cuando te das cuenta que realmente eso sí era para vos. Eso sí era lo que tenías que hacer. Por ejemplo, con el tema de las redes sociales, si volvemos, yo por un tiempo me rendí porque sentí que eso no era lo que yo tenía que hacer. Y de repente tuve un momento en donde Dios me dijo, hace esto. O sea, intentalo, es por acá. Y olvídate de todas esas cosas que vos creíste que sí. Y yo dije, ok, no estoy tan de acuerdo, pero ¿qué más da? Lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y de repente me encontré llenándome tanto, haciendo contenido muy auténtico con mi ser y muy conectada conmigo y con lo que Dios me estaba transmitiendo, que de repente fue como, ok, todo lo que yo creía que era bueno para mí, lo que yo realmente quería y que quería que fuera como yo quería, no era lo mejor para mí. Y no me hacía sentir tan bien como yo creía, porque también a veces terqueamos y hacemos lo que no debemos hacer o lo que nos están diciendo que no hagamos a través de las páginas y eso no me llena tanto como lo otro. No me llena tanto como cuando en mis páginas escribo, prueba esto, intenta esto, anda por acá, ojo con esto, no. Cuando no lo hago, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Porque todas esas cosas que me está diciendo que sí haga, se sienten bien y se sienten alineadas. Y me siento en paz. Cuando nos sentimos en paz es porque estamos haciendo las cosas bien. Esto no quiere decir que no vamos a tener miedo, que no nos va a generar algunas cosas resistencia, porque el miedo va a estar y el miedo va a aparecer. El tema es que una vez que atravesamos ese miedo y hacemos las cosas que debemos hacer, nos damos cuenta que eso es lo mejor y empezamos a sentir esa paz y empezamos a sentir que estamos caminando por el camino que es. Porque por primera vez empezamos a escuchar a las páginas, empezamos a escucharnos a nosotras mismas, empezamos a escuchar a Dios a través de las páginas y nos empezamos a dar cuenta que cada vez estamos más encaminadas. Por más de que eso no sea muchas veces lo que otros quieren para nosotros, lo que la sociedad quiere para nosotros, no me importa. Porque mi vida es mi vida, mi paz es mi paz. Entonces te invito a que también lo pruebes, a que seas obediente en escuchar y prestarle atención a esas cosas que quizás sí te están generando resistencia. Pero si lo estás pidiendo, si lo estás escribiendo en las páginas, entonces por algo es. Presta atención a esas cosas. Y quiero cerrar este video con un versículo que lo leí ayer, que es Salmo 1:3, que dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Cuando estamos enraizados, cuando estamos bien plantados en lo que tenemos que hacer y en lo que Dios nos manda hacer, nuestro árbol da frutos a su tiempo, a los tiempos de Dios, no en nuestros tiempos, no en la manera que nosotros queremos, pero lo hace, y lo hace de una manera que a nosotros nos da paz. Y acá también Dios nos deja una promesa cuando hacemos algo, por más de que ese algo muchas veces no es lo que otros esperan de nosotros, pero sí es lo que Dios quiere para nosotros. Dice: sus hojas nunca se marchitan, nunca nos marchitaremos, nunca nos sentiremos mal por hacer eso. Y dice: y prosperan en todo lo que hacen. Nos está dando una promesa de abundancia. Yo no empecé a prosperar hasta que yo no empecé
a escucharme, a escuchar la voz de Dios y a empezar a dejar guiarme por Él. Y te lo quería dejar porque, de nuevo, todo está como demasiado conectado y creo que también está conectado con todas las preguntas que me estuvieron haciendo. Así que si llegaste hasta acá, te quiero agradecer por estar una semana más acompañándome. Ya saben que si no están suscritos al canal, suscríbanse y denle me gusta y compártanle este video si sienten que alguien necesita escuchar todo lo que estuvimos hablando hoy. Ya saben que me ayudan un montón. Y de nuevo, si tienen más dudas, si tienen más preguntas, están todas mis redes sociales abajo para que me escriban y yo, ni bien veo los mensajes, intento responder siempre que puedo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene con otro video. Bye.